El poder del padre. En este capítulo es muy importante anotar que la violencia contra la mujer ejercida por el hombre no es una solución y nunca será una opción para resolver conflictos de pareja, ya que los análisis hechos a través de los años de investigación indican que los niños aprenden que una agresión se responde con otra agresión. Esta teoría debe romperse, porque llevamos muchos siglos con esta consigna de educación y los resultados han sido nefastos para la formación de la familia nuclear. Por eso comenzaré mencionando una de las cosas más sorprendentes de mis pacientes quien vienen acompañados de sus hijos. Es el egoísmo como común denominador por parte de las madres a sus infantes. Una vez que se las ha salido de las manos y después de años de separación, pierden toda autoridad sobre ellos. Se percatan el gran daño que hicieron al distorsionar la imagen del padre involucrando a los hijos en sus peleas conyugales, donde les enseñaron a fabricar enemigos, desdibujando la impronta de muchas generaciones. Uno les recuerda que el hijo es el resultado de una estirpe de dos árboles genealógicos, donde cada uno aporta para la construcción de una generación más poderosa. Pero lastimosamente nos gana la venganza, nos gana el odio. Una madre delante de su hijo varón en palabras textuales dijo: "Quisiera verlo a su padre hecho una piltrafa y arrodillado a mis pies". Esta clase de hechos es muy común, porque las domina las emociones o las madres solteras son arrastradas por un aprendizaje por sus mismos progenitores, heredando guerras que no son suyas, sino como fieles soldados pelean hasta la muerte. Pero nunca hacen un alto en el camino, van como corderos hacia el matadero. Por eso una de las preguntas más frecuentes es ¿quién es el padre?, y se dirigen hacia él en los términos grotescos y vulgares. Con un profundo odio las enciega, poco o nada la razón no la utilizan y aquí no solamente participa ella, la madre, sino muchas veces los padres de la progenitora. Ayudan a desmitificar la imagen paternal. Hay miles de casos aberrantes de muertes de padres a manos de los hijos. Solamente es voltear a ver los periódicos amarillistas. Pero no me detendré en esto, hablemos mejor del hijo que le falta al respeto o por no ir más lejos de aquellos que lo vieron por la calle a su progenitor anciano con paso lerdo y no le prestaron ayuda y con una morbosidad alardean de su acto heroico delante de su madre y sus abuelos maternos. Cuando crecen y se vuelven fuertes buscan a su padre para golpearlo dominados por el instinto. Ellos se dedican a proteger a ese ser que se vendió como una víctima del fracaso conyugal. Pierden toda idea de culpa y buscan responsabilidad del fracaso en el hombre y como un efecto mariposa los medios de comunicación ahondan en esa destrucción de la imagen paternal. De verdad es muy triste, porque estamos ante la total ignorancia de la importancia del desempeño de los papeles de cada uno como padre y madre. Esta venganza, este odio, se les encarna en su alma, y años más tarde creen que todo ya está superado, afirmando que no lo recuerdan o que, sí lo recuerdan pero que no sienten nada por él, pero cuando uno les hace las pruebas denominadas, espacio territorial psicológico, uno se da cuenta que ese resentimiento se les ha hecho metástasis en el corazón y en sus hijos se le ha formado como norma de conducta. Les pongo un ejemplo: una niña que tenía dificultad en presentar pruebas escritas a final de periodo, entraba en shock y se bloqueaba. La niña no recuerda al papá, porque él se fue cuando ella tenía la edad de 4 años, pero su inconsciente lo moldeó como un temor en su conducta. Entonces toda esa mala experiencia de la niña a su corta edad la mente la asimilo como aprendizaje debajo del umbral de conciencia y la determino como patrón de conducta. Por eso, queridos lectores, con la frase que inicio siempre en mis conferencias es: queridas madres ignoran el poder del padre. Y procedo a pegar fotos solamente de hombres del árbol genealógico de una familia inglesa que emigra a Norteamérica y le hago el seguimiento hasta nuestros días. Les voy explicando qué aportes hizo cada padre en cada generación hasta hoy. Y cómo se rompe todo, denominado efecto dominó. En las dos últimas generaciones de 1970, a causa de la muerte o el olvido del padre a manos del odio profundo de la madre como fin de la historia de la familia. La historia de la familia comienza desde los inicios del Homo sapiens, y cada generación aprende y aporta el conocimiento para la siguiente generación. O si no, detengámonos a recordar cómo se construyó Norteamérica. Un hombre recién casado decidió probar suerte, emigra a EU en siglo XVIII dedicándose a la agricultura. La segunda generación extiende los terrenos para sembrar.
La tercera generación se le ocurrió enlatar lo que cosecha dando inicio a las microempresas familiares, en el apogeo de la época industrial. La cuarta generación funda la industria de los enlatados de verduras. La quinta generación se educa y decide viajar a Europa para extender el monopolio de los enlatados. En 1980 los retoños deciden estudiar en la Universidad de Harvard para volverlo una multinacional y extenderla para todo el mundo. Ya las últimas generaciones de los años 2000, una vez con el poder económico, deciden incursionar en la política. En este pequeño ejemplo, al conocer la historia, se conoce el poder de cada individuo y se va asentando la competitiva, ya que esta es heredable y fortificada a lo largo de muchos años. Lo importante de esto es cómo cada generación contribuye, y es el padre como género masculino quien desempeña un papel valioso para sus hijos. Las madres quedan desnudas ante la magnitud del problema que han causado a sus hijos, distorsionando la imagen del padre de quien heredan la impronta, la fuerza, el liderazgo, para trazar un norte para poder escribir la historia de cada familia. En ese momento se enteran cuál es el daño hacia el futuro. Por eso los países fuertes denominados superpotencias le han apostado al cuidado de la familia nuclear y cuál es la importancia del género masculino en la crianza de su retoño como una guía hacia el futuro que le espera. Cada generación aporta un poco de arena al reloj, para que éste a la vez marque el tiempo y señale la bitácora a las nuevas generaciones. Hay familias que ignoran de dónde son, mucho menos saben para dónde van. Porque no saben cuál es el aporte de su antecesor. Solo viven por mantener un orgullo tonto y viviendo a dispenses del que el padre de sus hijos acabe mal, pero ignoran que le están cortando las alas a su hijo. Porque su legado termina ahí y decidió probar con otro árbol genealógico, dejando a la suerte cuál es su destino. Muchas mujeres, a causa de una lánguida educación, donde la televisión y la internet son la base de un aprendizaje mediático y que al poco tiempo se olvida, no se puede esperar mucho. Nuestro destino en un país que le apuesta a la inmediatez, tendremos que seguir improvisando y aprendiendo del error. La sociedad ha estigmatizado al hombre por su profunda violencia, enmarcándolo como un enemigo y reclinándolo a un lado sobre su papel del padre. Pero lo que estamos haciendo es atrofiar su afecto. El hombre como género masculino, quien tiene marcadas diferencias de comportamiento ante la mujer, es la parte vital que los infantes ven para ganar seguridad y confianza en un futuro. Su fuerza y grandeza le permite al niño ganar autoestima ante los retos, ante los esfuerzos para ser más competitivos con los demás. En la antigua Roma las madres era parte vital de una sociedad y quien le daba estabilidad a la democracia romana, porque ellas ejercían su papel de protectoras y eran quien se encargaban de alimentar el ego de sus hijos a través de mitos, cuentos y leyendas. Sobre las interminables batallas, donde eran partícipes directos sus progenitores. Entonces el hijo cada día construía su autoestima bajo el reflejo de la madre y este a la vez se empapaba de la impronta de su padre, como yo le denomino, la herencia del poder paternal. Por eso los hijos no son resultado de un matrimonio, son el bagaje de una historia de la familia y cuyos responsables son los progenitores que con una educación sepan dirigir el camino para que cada generación sea potencialmente más fuerte. Pero la historia de la familia colombiana, donde poco a nada se valora la familia nuclear y mucho menos su historia. Donde queda todo reducido a una cuota alimentaria, a una cárcel, a una estigmatización de violencia por informaciones mediáticas por los nuevos medios de comunicación. Lo único que estamos haciendo es fabricando hijos de arena porque no son lo suficientemente fuerte para mantenerse de pie. Porque los arrastra cualquier viento que llega del oeste. La única filosofía de una sociedad que pueda subsistir, es un trabajo mancomunado. Pero con unos referentes historiales de la familia como núcleo de la sociedad. La diferencia de géneros en una familia permite al niño identificarse. Como el niño se valora fuerte o débil es porque el otro le da la suficientemente idea de quién es él. Si yo soy valiente es porque me identifico con el otro, en este caso el padre, pero a la ausencia de este se atrofia estos valores que son esenciales. El papel del padre como género masculino moldea al hijo o a la hija en la ganancia de credibilidad hacia ellos mismos. Porque estos, al sentirse amados o acompañados, ven el padre como el mundo del otro para descubrir cosas. El aprendizaje se basa en lo que el otro sabe y de ahí nace la competencia, que es superar al otro que es poseedor de ese saber.
Pero hijos que desde la infancia crecen con una distorsión del padre es imposible que sean hijos competitivos para el éxito. Como el niño se vuelve competitivo, como nuestras hijas son muy bellas porque es el mundo del otro que se les ayuda a identificarse. Como las madres pierden la autoridad en sus hijos, porque ellas les cercenan esa autoridad alejándolo o hablando mal del padre, y este a la vez debe recoger ese aprendizaje de los medios o de su cofradía, de su clan o gueto. No puedo querer a mi padre, si toda la vida me vendió mi madre, su imagen como un irresponsable. ¿Cómo pretendo educar a mi hijo hacia el éxito, si la madre se victimiza frente hacia su hijo diciéndole que su padre es una mierda? Les pongo un ejemplo, mamitas, imaginemos a un hijo en una playa desierta. Mi pregunta: ¿cómo puede descubrir sus habilidades para sobrevivir si no existe el otro para su plena identificación? ¿Cómo sabe que él es varón y el papel que va a desempeñar en esta sociedad? ¿Cómo haría para descubrir el amor o cómo enamorar si no tiene esa imagen o esa impronta que hereda del padre? Desde un principio en estas 2 últimas décadas el bombardeo y el ataque de los medios de comunicación sobre la ineficiencia del matrimonio, sobre la saturada información de violencia de los padres, solo están causando daño y guiando a las nuevas generaciones hacia el aislamiento de los géneros porque les hemos hecho aprender de memoria que la sociedad conyugal es solamente para parir hijos a este mundo y que como un trabajo mancomunado nunca funcionarán. Cada niño en este mundo se debe construir con base a la historia de la familia, porque a partir de esa premisa se puede proyectarlos. Pero si ellos crecen ciegos ignorando de dónde proceden sus raíces, es difícil cuál es norte que van a navegar para que el barco no encalle. He sido testigo de mujeres que tienen 3 hijos de diferentes padres como si estuvieran adivinando cuál es su príncipe azul y echando a la suerte cuál será el padrastro para sus hijos. Todo esto por causas de crianza donde al no tener un referente histórico cada decisión que tomen ellas se deberá atener a la suerte. De nada vale amarlos, romperse el lomo, para que no les falte nada. Si lo paradójico es que los protegen del enemigo creado por la misma madre, un enemigo que se crea un ambiente cultural pálido. Si conocieran un poquito del funcionamiento del cerebro en este tipo de circunstancias lo pensarían 2 veces antes de quedar embarazadas. Por eso en esta sociedad los padres de familia aprenden del error, de la continua improvisación. Es una sociedad que entra a marchitarse antes de que salga la madrugada. La fuerza en el padre es momentánea, el progenitor tiene desde que es padre tiene un tiempo corto de enseñanza en sus hijos y aquí se los demuestro. 1 a 7 años. Los principios básicos valores. 7 a los 13 años. Reforzamiento del aprendizaje. 13 a los 18 años. Ejemplo de ese aprendizaje. 18 a los 30. Héroe de ese aprendizaje. O sea que apenas tiene 7 años para que el niño se identifique con el papá. Porque los laides no son eternos, una vez que los años le pesen en su espalda ya es demasiado tarde, para enderezar un error. Y en esta etapa se presente la mayor deserción de matrimonios, por un pensamiento egoísta. Las excusas están a la orden del día, que no siente amor, que no son felices, para un líder muerto lo antecede otro líder. Los padres tienen poco tiempo en esta época para inculcarles su poder porque los nuevos medios de comunicación los están desplazando, ellos están educándose con información que nunca es discernida, una información que transfiguraba los principios y valores de los hijos. He visto hijos que buscan la marihuana para sentirse bien a la edad de 9 años, porque simplemente la madre está ocupada buscándoles padrastro. Otro punto importante y es vital tocarlo ya que lo toqué en el capítulo anterior llamado Cómo perjudica la ausencia paternal en la formación del niño, es la madre que le permite al niño entrar en su mundo emocional, es quien abre las puertas para ser reconocido como padre ya que en el andar de los años el niño o la niña va a encontrar las diferencias porque se reconocerá en el otro, en este caso en la imagen del padre. El niño se dará cuenta que es fuerte es porque se ha reconocido como género masculino y hallará en su padre la impronta. La niña al darse cuenta la notable diferencia con su padre, ella se sentirá protegida. Y es el padre quien desde el principio experimentará sus primeras emociones, es el padre quien la hace sentir bella, hermosa. Porque al marcar la diferencia ella lo tomará como su protector. El otro es tan importante en este mundo porque es la realidad que ven mis ojos todos los días,
Porque aprendo más estando con los ojos abiertos que en el tiempo que le dedico al sueño y el descanso de mi cuerpo. Como mi hija aprende a valorarse ante los demás por la experiencia que le ofrece el día a día, por la continua relación padre-hija, padre-esposa, padre-amigos, padre-enemigos. ¿Cómo puedo aprender del error de que el alcohol es perjudicial a partir de la experiencia propia de mi padre que ha seguido estas prácticas durante muchos años, y ha terminado enfermo? Entonces actúa toda mi mente, la razón me dice que al ingerir alcohol en exceso es nocivo. Conozco las enfermedades porque el alcohol está matando a mi padre, y aquí lo emocional se mete entre los dedos y nace la culpa y mi hijo lo pensará 2 veces al tomar licor. Porque es de la experiencia y la identificación con el otro, imagen paternal, que no permite actuar de cierta manera. Por eso lo bueno y lo malo, los principios esenciales de la educación son primordiales y nace de la casa. ¿Cómo sabría si mi hijo es grosero o atárban o mal educado? Porque de lo bueno y lo malo está hecha la culpa. Pero dejamos pasar generaciones enteras antes de caer en el error que estamos cometiendo y vamos al psicólogo con la excusa que el hombre, el padre de sus hijos no pudo responder y la obligó a buscar una amante y lo único que está haciendo es fomentando la mediocridad en sus hijos. Porque no les está enseñando nada, absolutamente nada, solo su hijo con la premisa de cuidar a la víctima sembrará en la cabeza en matar al padre porque es un rival que está perjudicando la felicidad de su madre. Pero esta felicidad cuando sus hijos la buscan para ellos mismos, deciden buscar a su padre otra vez, pero esta vez lo tienen que hacer desde su tumba, porque esos somos, nos enseñaron a improvisar por la vida, inventado excusas y culpables en el otro. En este tema del otro, es esencial que los nuevos medios de comunicación se han convertido en el otro, en esa identificación de los adolescentes porque no digieren, tragan entero, comen sin masticar, lo bueno, lo malo, lo perverso. Perfectamente una niña de 10 años tiene relaciones sexuales porque al no conocerse a sí mismo, al no aprender lo básico de los valores y principios será objeto de engaño y manipulación y será el otro disfrazado de oveja que le dirá cómo actuar en esta sociedad. Diciéndole que tiene que abrir sus piernas para que su virginidad sea subastada en una manada de depravados. Ahora los nuevos medios de comunicación se suman en el ataque agresivo y feroz y estigmatizan la imagen paternal. Porque desde diferentes campos elevan la violencia y poco a poco el valor agregado de ser padre se va por el excusado. En las redes sociales se expandió en solo una semana el atroz crimen de Rosa Elvira, quien fue apaleada y le sacaron las vísceras por el culo, pero más daño hizo la morbosidad, que la misma noticia. Querían saber hasta el último detalle de la muerte como si algo fuera a beneficiar. Cualquier noticiero para ganar rating solo le bastaba mencionar el tema y mostrar al asesino, en las crónicas de Pirri con un lenguaje romántico barato, quien indicó la imagen más de 40 veces en una hora. Con comerciales de 3 minutos ofreciendo toallas higiénicas, mandó a la mierda al género masculino. Ahora Pirri espera recibir el premio Simón Bolívar a la morbosidad. De hecho, para esto no hay que profesionalizarse como periodista, sino sentir placer por la sangre y la carroña. Ahora hecho el daño, la sociedad contemporánea aplica con paños de agua tibia el resarcimiento de su culpa, mandar a la cárcel a todo depravado que se sobrepase con los hijos y las mujeres. Por Dios somos y seremos un país violento, está en nuestra psiquis golpear, matar, robar, estafar, no le puedes pedir a un tigre atado el hocico que cuide un burro, porque tarde o temprano lo matará, está en su naturaleza. Las universidades y los gobiernos de turno deben planificar a 40 años cambiar poco a poco la cultura violenta. El doctor Antana Mocus demostró en un periodo de 10 años que, sí se podía. Pero lástima, con la publicidad agresiva les vendieron a los capitalinos que él era un mero payaso, y le apostaron al populismo creyendo que los izquierdistas anacrónicos como Petro los sacaría de la olla. A mi parecer los está hundiendo más y le cerraron las puertas al intelecto más estupidez, de ahí, la cobija no da más. ¿Cómo podemos pelear con la terquedad? ¿Cómo sensibilizar mentes donde la ignorancia les ha hecho metástasis? Donde las universidades gradúan psicólogos que se traumatizan manejando taxi. ¿Cómo podemos decirles a las madres de familia que el poder del padre es la anatomía del alma que se estructura en el hijo, quien se identifica y se vuelve fuerte ante el reconocimiento a través de su aprendizaje? Que los hijos conocen la culpa y los principios básicos porque en su padre pueden ver el error y tomar conciencia de lo malo y lo bueno.
Díganme cómo. Si no somos capaces de pensar que todo humano no es perfecto, pero está la familia para que esa imperfección no se vuelva a repetir. Los sentidos con comunión con la mente, ayuda a la inteligencia a detectar los errores. Si mi hijo está en la etapa de la masturbación, soy yo como padre, quien puede hablarle de lo santo y lo perverso de la masturbación. ¿Cómo puede mi hija de 5 años respetar su cuerpo, conociéndose a sí mismo, y es el padre con su fuerza que le da la gallardía de cuándo y en qué tiempo la palabra no tiene y debe utilizarla? ¿Cómo puedo competir ante los demás en el deporte o en los estudios porque es el padre quien traza el camino? Si mi padre es panadero, yo como hijo suyo, haré del oficio de mi padre una gran industria. Es la clave fortalecer el aprendizaje de cada uno para volver fuerte la próxima generación. De nada sirve hablar mal de un padre que no lleva la cuota alimentaria, de nada sirve encerrarlo en la cárcel a que se pudra. Porque estamos demostrando nuestra incompetencia del matrimonio como sociedad. Mandamos al carajo que palabras hermosas como diálogo, perdón. Por eso en esta sociedad los hijos maduran sirviéndoles todos los días en el desayuno la amenaza de divorcio de sus propios padres. Cuando estuve en Bogotá, por el terminal de transporte, un niño de 8 años le daba la mano a su padre quien estaba enfermo. Una vendedora decía que ese señor fue un desalmado con su esposa, pero el niño le respondió: es mi padre y está en su naturaleza equivocarse, por eso aprendí de él, que es lo incorrecto. De cómo uno con sus actuaciones puede como padre, quedar solo. Ahora con toda certeza puedo decir cuál es el verdadero valor de la familia. Me quedé sin palabras, simplemente el niño tenía un gran altruismo envidiable. Manejaba a la perfección conceptos básicos que aprendió de sus padres. La palabra perdón es el principio básico para destruir la violencia. Que hay otros caminos para saber vivir en armonía, sin necesidad de restablecer un matrimonio, y es luchar por la buena salud mental de los hijos, sin necesidad de destruir la imagen paternal por parte de la madre.